¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa del día de hoy. Me da mucho gusto tener conmigo a Paulette Jongitud, que acaba de publicar El Mundo Desplazado. Acaba de salir, ¿no? Literalmente, ¿no? Literalmente tiene menos de un mes. Menos de un mes que este libro se ha publicado. Y es un libro, llevo como la mitad ahora. Ah, ¿cómo quiero decirlo? Es un libro, supongo que te tardaste un rato planeándolo, porque al final camina, pero la polifonía, la manera en que son diferentes, etcétera. Supongo que te pasaste un rato planeando cómo armar la arquitectura, ¿no? Para que fluya como fluya, ¿no? Sí, fíjate que me gusta que lo comentes porque una de mis obsesiones con la literatura es la estructura, y esa obsesión me lleva a estructuras complejas normalmente. Entonces Sí. sí, creo que fue lo que más me tardó. Primero armar la estructura y después ya, digamos, ponerte a hacer prosa, ¿no? Exacto, primero pensar cómo voy a contar la historia y ya luego ver pues el oficio de contarla, ¿no? El oficio de contarla, que es lo que importa. Y esta es una historia donde en el centro están estas mujeres, ¿no? Estas mujeres, te voy a decir una cosa, fui a buscar si existe la calle de Cubilete. Muy bien. O sea, todos sabemos cuál es el cerro del Cubilete, ¿no? Pero fui a buscar Cubilete 189, donde una madre se va con sus hijas, ¿no? Y de ahí empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, como decías al principio, El Mundo Desplazado es una novela de muchas voces. Y la idea es combinar horror y fantasía intimista. Y todo ocurre en esta casa, que es Cubilete 189. La calle no existe, ¿no? Me la inventé. Bueno, seguramente habrá una, ¿no? No, en la Ciudad de México todo Pues puede te ser. tengo de decir que Ciudad de México busqué y no hay una calle que se llame Cubilete, por cierto, ¿eh? Y fíjate, me encanta que lo menciones porque el número es 189 y el mundo desplazado, que es este libro, gira en torno al trastorno de ansiedad generalizado de uno de los personajes. Y el número 189 es la página del manual de trastornos mentales y psicológicos de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, donde aparece el trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, por eso lo ubiqué en el 189. Esa es la página donde aparece el trastorno del que sufren todos estos personajes femeninos, como decías. Sí, y que afecta todas sus vidas, aunque ella es la que trae más del ansia y se va desarrollando a partir de la novela, pero que sí afecta a todo mundo, ¿no? A final de cuentas. Sí. Sí, bueno, al centro de la novela está Agustina, Ujú. que es esta mujer de la que hablas, que tiene un trastorno de ansiedad muy severo, al grado de que no distingue la realidad de los miedos imaginarios. Y eso se lo transmite, como decías, a todo su entorno, a sus hijos, lo recibe de su madre, le da miedo pasarlo a su hija. Entonces va permeando, la idea es que vaya permeando hacia la lectora y hacia el lector, para que comencemos también a dudar si es la locura de Agustina o es la locura propia la que nos hace ver estos espacios tan horrorosos de la Ciudad de México. Y es curioso que la novela empieza con alguien recorriendo baldíos en el sur de la Ciudad de México con máquinas, ¿no? Y yo decía, ¿cuáles son estas máquinas, no? Es decir, ¿no? ¿De qué me está hablando cuando lo leía, etcétera? Y allí iba, y allí iba, y allí iba, ¿no? Que acaban siendo importantes a lo largo de la narración, ¿no? Sí, justo la novela inicia con unas máquinas extrañas, como del estilo steampunk, que aparecen en terrenos baldíos al sur de la Ciudad de México. Y conforme vamos avanzando, vamos descubriendo que estas máquinas son creación de una artista plástica que está cerca de los 70, mexicana, Miranda, ¿no? Miranda, exacto, Miranda, que ha trabajado en la escultura durante mucho tiempo y comienza a generar estas máquinas para marcar espacios donde han desaparecido mujeres, como una especie de monumento. Y el personaje niño de esta novela, del mundo desplazado, empieza a relacionarse con estas máquinas, y a intervenirlas y a pintarlas y a jugar con ellas. pero es importante esto que dices, es decir, estas marcan lugares donde han pasado cosas, ¿no? Es decir, Sí. no es nada más en un estudio y tal y váyanlas a poner al baldío, etcétera. Es decir, tienen una ubicación geográfica que ahora lo platicaremos, tiene que ver con lo que va pasando después en la novela, ¿no? Así aparece, ella deposita las máquinas como una especie de
monumento a la desaparición y al desconcierto, tratando de marcar en la ciudad lugares donde se vio por última vez a una mujer que ya no volvió. Entonces trata de estudia los monumentos que se han hecho, los intentos de los movimientos feministas en la ciudad por marcar estas desapariciones, y ella busca contribuir a estos marcadores citadinos. Que luego, digamos, tiene que ver con las ansiedades en cubilete que sigue sufriendo Agustina, ¿no? Es decir, ¿no? Que es, digamos, que el ambiente le es hostil, no nos queda claro si es hostil de verdad, si es ella, etcétera. No, sí nos queda, empieza a quedar algo claro en lo que voy. Pero que empieza solo a generar más cosas, ¿no? En ella, ¿no? Sí, la idea es que no todos los miedos de Agustina son inventados. Existe un miedo real, tiene una hija y existe el miedo real de ser madre de mujeres en México. Entonces, se van mezclando. Y tú como lector, como lectora, tienes que decidir qué es real, qué es un miedo real de las mujeres en México y qué es un miedo que Agustina se inventa. Y que Agustina, en muchos sentidos, pues hace que también, digamos, cree un medio ambiente complicado para todo el mundo, ¿no? En términos de todas las angustias que sufre y el problema mental que tiene, ¿no? De acuerdo, y es una de las cosas que me interesa explorar o por lo menos pensar en este libro. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando las madres sufrimos algún trastorno mental? ¿Cómo lo transmitimos? Si tenemos espacio para vivirlo o tenemos que controlarlo para no contagiarlos, como tú dices, a todo nuestro entorno. Sí, para no afectar el entorno, ¿no? Es decir, para no también cambiar el entorno. Ahora, dime una cosa, porque en lo que he estado leyendo, debe ser, debe ser complicado y retador, pero interesante, porque creo que hay que contarlo, hablar de un padecimiento mental, ¿no? En términos de novela, ¿no? Como esto que dices, que diga el lector cuáles se inventaba, cuáles no se inventaba, etcétera, pero que son cosas muy internas, ¿no? Es decir, acaban siendo cosas muy íntimas y que contarlas en términos de literatura no debe ser sencillo, ¿no? Sí, justamente uno las causas por las que el mundo desplazado me tomó tanto tiempo, además de la estructura, trabajar es tratar de expresar hacia afuera el trastorno de ansiedad, porque cuando tienes un trastorno de ansiedad, eh, es muy interno el sufrimiento y te está pasando a ti adentro y todos los miedos están dentro de ti y es muy difícil explicarles a los demás lo que te está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso me tomó muchísima investigación, muchísimo autoestudio, el plasmar un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, cuando al mismo tiempo tienes que estar cuidando a dos hijos. Y según la idea del personaje de la madre es, bueno, a lo mejor no los estoy contagiando, pero como tú dices, pues todo va permeando el miedo hacia los niños. Sí, porque, o sea, ¿no? O sea, todo permea. Como nos enteramos también, como de alguna manera lo de la madre de Agustina es lo que ha permeado toda esta situación, porque es todo un personaje, digamos, aunque no esté ahí, ¿no? Sí, al centro del mundo desplazado está la locura familiar y el miedo a heredar monstruos. Y Agustina tiene una hija a quien le da miedo heredarle el monstruo, pero ella viene de una madre que también tenía miedo de heredarle sus monstruos, y esa madre ahora está convertida en una presencia, que se llama Paula, está convertida en una Ahí está Paula. presencia, exacto, que camina dentro de esta casa y la casa está medio pues no embrujada, pero es una casa trastornada, ¿no? Cubilete 189, trastornada, igual que las mujeres que la habitan. Cuando haces las presentaciones, cuando se te acerca alguien, cuando estás en una feria, etcétera, ¿quién te emociona un poquito más que te diga ya la leí? Si es que se puede, porque tampoco creo que todo el mundo piense nada más en, pues escribo para quien me lea y para quien compre libros. No, 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 uno escribe, ¿no? Cuéntame. Sí, pues mira, yo lo pensé mucho, mucho, mucho. Me encanta la pregunta porque pensé el mundo desplazado directamente. Incluso lo puse en la dedicatoria. El libro está dedicado a las mujeres que caminaron antes que nosotros y a las que vienen después de nosotros. Entonces yo trabajo mucho con escritoras jóvenes y me imagino que ellas me están leyendo. Ellas son las que me entusiasman. Las escritoras de 20, 22 años que están empezando su camino en la escritura de mujeres, que vean que ya algunas caminamos un poquito antes y que entre todas nos hemos ido
abierto espacio, entonces una metió la mano y la otra metió el pie y a ellas les toca meter la cabeza. Entonces me imagino a la escritora joven, 22, 23 años, incluso menor, tratando de abrirse camino y de buscar quienes han pasado por ese espacio antes que ella. Porque es interesante, porque claro, las dedicatorias son las que tal cual, pero sí tienes muy claro una edad tal, a qué se dedican, es decir, alguien que quiere hacer algo creativo, mujeres, jóvenes, que eso, ¿no? Lo tienes muy claro que es a quien imaginabas haciendo cuando todo este trabajo de estructura, de prosa, de horror, de intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a final de cuentas, hay que decirlo como es decir, hay historias que son mejores contadas por mujeres cuando tratan de estos problemas de las mujeres que a lo mejor otra literatura ni siquiera se ha asomado, ¿no? A estas angustias, ¿no? Y a estos horrores, ¿no? Y a esta intimidad, ¿no? Y además porque me interesaba mucho hacer un monstruo, hacer monstruos mujeres dentro de la literatura de horror. Entonces creo que, pues sí, de alguna manera pensaba en las escritoras que han escrito antes que yo, pero sí, en una línea, digamos, genealógica, artística, pero femenina, de acuerdo. Y con asuntos, ¿no? Que, ¿no? Es decir, simplemente el planteamiento, esta mujer en esa casa en la que había vivido toda su vida, tal que regresa, que tal con sus hijos y con una angustia en qué hago, porque es madre, ¿no? Es hija de aquella madre que sigue presente, pero ahora ella es madre. Bueno, eso es solo contado desde la visión de una mujer, es de otra manera contado, ¿no? Sí, y porque además, como dices, hay ciertos miedos con los que solamente vivimos las mujeres en México, miedos sencillos, elementales, como salir, ¿a qué hora salgo si salgo sola? ¿No? Y eso se los vamos a pasar a nuestras hijas. Y tenemos que educarlas en esa monstruosidad también. Oye, el cotidiano, ese cotidiano que otros no entendemos. Para empezar, los que somos hombres no hemos entendido nunca, ¿no? Que es salgo sola, no salgo sola, ¿no? A quién veo, etcétera. En fin, ya está a la venta Paulette Longitud, El Mundo Desplazado, vayan, compren, ya está a la venta en todas partes, ¿no? Ya está a la venta, lo presentamos el martes 15 en la librería Mauricio Ochar a las 7, Muy bien, entonces ya está todo listo. todo listo. Paulette, mil gracias, que te va muy bien. Gracias. Te Muchas agradezco gracias. mucho, Carlos. Pónganse a leer. Hasta luego.